Nuestra siguiente conferencista viene desde Barcelona y nos va a poner a pensar desde el sentido común en un tema como el de la sostenibilidad y el de manejo de desperdicios. Escuchamos recurrentemente que 1/3 de los alimentos acaba en la basura, de hecho lo decía José María en su conferencia, pero eso se traduce en más o menos 1.300 millones de toneladas al año. En Europa nada más se calcula que más o menos 180 kilos se desperdician por persona. Y otra cifra que a mí me parece interesante es que casi un 50% más o menos de lo que se desperdicia ocurre en los hogares. Igual nuestra conferencista nos cuenta con más detalle el tema de las estadísticas, pero pareciera un tema bastante relevante, ¿no? Ahora, frente a eso, creo que la pregunta es ¿desde qué perspectiva la gastronomía asume el reto de cambiar esa realidad, ¿no? Quizás tenga que ver con el hecho de asumir el oficio desde una ética puntual en la que se asuman los ingredientes como un todo y se les utilice pensando en darles el máximo provecho y el máximo sentido, ¿no? Entonces dejo con ustedes a Ada Parellada de Semproniana para que nos cuente un poco sobre estos retos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Has puesto muchas expectativas sobre esta charla. Yo vengo a hablaros realmente de este problema que nos acucia y que en el que todos estamos implicados. Y yo quería preguntaros si habéis comprado una barra de pan. Supongo que sí. ¿Y qué os ha costado una barra de pan? ¿Qué cuesta una barra de pan? Yo la he llegado a comprar por 50 céntimos. ¿Qué significa que 50 céntimos en tu economía, en tu cada día? No significa casi nada, de manera que cuando sobra un trozo, un pedazo de esta barra de pan, porque se vuelve seco, pues lo tiramos a la basura, sin más remordimientos, y compramos otra barra. Y el hecho de asociar los alimentos únicamente a su valor económico es lo que hace que estemos tirando. A ver cómo va este tema. Va. 1 de cada 3 alimentos que producimos. Los hemos desvalorizado hasta tal punto, no tienen otro valor que su valor económico. Esta cifra, que ha salido 2 o 3 veces a lo largo de la mañana, nos estamos habituando a ella, pero es enormemente dantesca. Imagínate que tú vas a la compra, llenas 3 cestos y uno entero, que es absolutamente útil, que lo puedes comprar, que lo puedes comer perfectamente, solo llegar a casa lo tiras. Así es como funciona este mundo hoy en día. Pues de estos 1 de cada 3 alimentos que tiramos, yo creo que no, es que no sé cómo va esto. El 58%, incluso más de lo que has dicho, Sasha, según los últimos estudios, lo estamos tirando nosotros en casa. Yo seguro que si pregunto a cada uno de vosotros y a cada una de las empresas a las cuales trabajáis si tiráis alimentos a la basura, es muy probable que digáis que no, o que muy poco, o que es insignificante lo que tiramos, o que está integrado en vuestra economía. Pero es dantesco, es enorme, es un problema global que está afectando a toda la cadena alimentaria, porque nosotros, es cierto que estamos tirando un 58% de los alimentos, y es cierto que es importante, y que tiramos pan y que tiramos fruta, pero en el campo están tirando pues 3 toneladas de calabaza en un solo día, por ejemplo, y todo lo que os voy a decir ahora son ejemplos reales que me han contado, que he vivido. Podemos llegar a tirar 3 toneladas de calabaza en un día porque no se adecuan a los estándares de calidad, a su forma, a su medida, a su color. Esto puede pasar en el campo, pero tal como decía José Mari, en la mitad del pescado que se pesca se devuelve muerto al mar, tal cual. O sea, el 50% de lo que se pesca se devuelve al mar. ¿Por qué? Por cuestiones comerciales,
porque pues es pescado que no tiene valor comercial en el mercado por razones de cuotas de pesca, porque supera la cuota permitida de pesca. Es tan paradójico como esto, supera la cuota de pesca, por lo tanto les multarían a los pescadores y lo devuelven muerto al mar, o porque es demasiado pequeño, o porque pues, básicamente porque no tiene valor comercial. En la industria alimentaria yo he visto cómo tiran, por ejemplo, un tráiler entero de pan de molde, este es el ejemplo que yo he vivido, porque el cliente en el último momento ha anulado el pedido. Y como es un pan de marca blanca y es más caro desembolsarlo y volverlo a procesar que tirarlo, pues lo tiran. En la distribución mayorista he visto cómo tiran un palé entero de queso fresco porque falta una semana para su fecha de consumo preferente, que ya sabéis la diferencia entre consumo preferente y fecha de caducidad. Consumo preferente simplemente nos indica que sus atributos organolépticos pueden variar, mientras que la fecha de caducidad nos está alertando sobre la seguridad de este alimento. Pero un producto procesado que tiene una fecha de consumo preferente cercano a su vencimiento y tiene que ser distribuido a la distribución minorista, necesita un tiempo, un margen de tiempo suficiente como para poder ser comercializado con tranquilidad. Por lo tanto, no tiene sentido conservarlo y por lo tanto se tira entero. En la distribución minorista, que son los supermercados, nosotros lo vemos con nuestros propios ojos, porque hasta aquí no hemos visto qué ha pasado, pero a partir de aquí ya lo empezamos a ver. Vemos con nuestros propios ojos cómo se tira pues, una malla entera de naranjas, porque una sola se ha estropeado, una malla entera de 2 kilos. En los restaurantes, en los comedores escolares, se puede llegar a tirar al final de la comida una bandeja entera de pollo asado. ¿Por qué? Porque ha sobrado y porque es más caro conservarlo, es más cara la energía del congelador que el propio pollo. Es más caro procesarlo que el propio pollo. Y porque además el día siguiente no puedes dar el mismo pollo a los niños. Esto pasa en los comedores escolares, pasa en los hospitales. Los restaurantes también tenemos que admitir el despilfarro. Tiramos la mayoría de los acompañamientos de los platos. No se nos ha ocurrido preguntarle a los clientes si prefieren patatas o prefieren verduras. Por lo tanto, lo que queda en el plato, porque no le hemos preguntado, hacemos platos globales, platos que son un todo. Por lo tanto, no preguntamos y tiramos muchísimos complementos del plato que el cliente no ha pedido. Y en casa, ya lo hemos dicho, tiramos muchísimos alimentos. Os dais cuenta, ¿no?, de la cantidad, del problema global de la cantidad de alimentos que tiramos. Nos damos cuenta ya. Y la razón por la cual, repito, es porque estamos asociando el alimento a su valor económico, a lo que cuesta. Pero los alimentos cuestan muchísimo y valen muchísimo, porque los alimentos, además del precio, tienen valores. Yo ya me he saltado todo esto, ¿eh? Tienen valores, tienen el valor del esfuerzo. Detrás de cada alimento que tiras hay una persona que lo ha elaborado, no es una máquina, es una persona. Siempre hay personas detrás de cada alimento. Hay un esfuerzo asociado. Está el valor ético-social. Lo que nosotros tiramos, otra persona lo puede usar, lo puede comer. Y esta persona a veces no está más lejos que el final de la calle. Es absolutamente válido, es absolutamente útil. Está compuesto de nutrientes. Un alimento es nutrientes y sabor. Y tiene valor. Un alimento tiene el valor de la ilusión.
este valor es el que más hemos perdido. Antes, cuando los alimentos tenían temporadas, cuando esperábamos con ilusión que llegara el tiempo de las fresas, las recibíamos porque recordábamos su aroma, recordábamos el sabor que llevábamos muchos meses sin poder disfrutar. Por lo tanto, nos tirábamos de cabeza a las fresas y comíamos desaforadamente este producto que venía de vez en cuando. Y cuando se estaba terminando su temporada, hacíamos mermeladas, intentábamos alargar su sabor para poderlo disfrutar a lo largo del año. El valor de la ilusión, lo hemos perdido porque tenemos alimentos todo el año y por lo tanto, si las fresas se nos estropean, no vamos a intentar conservarlas porque mañana podemos tener fresas con total facilidad. En definitiva, tirar un alimento no es solo tirar 10 céntimos, 5 céntimos, 1 euro. Es una falta de respeto a aquellas personas que lo han elaborado. Cada vez que vayas a tirar algo, piensa, estoy faltando el respeto a todo el proceso, a todas aquellas personas que han intervenido en el proceso. Pero no solo valen los alimentos también cuestan muchísimo. No cuestan solo dinero, cuestan litros de agua producirlos. Litros de aguas de recursos limitados. Cuestan toneladas de CO2 tiradas al medio ambiente en el transporte desde su producción a donde nosotros los vamos a adquirir. Por lo tanto, cuestan muchísimo al medio ambiente. Y lo más paradójico es que cuesta para producirlos y cuesta para destruirlos. O sea, es igual de costoso producirlos que destruirlos. ¿Qué vamos a hacer con todos los kilos, toneladas, millones de toneladas que SASA ha explicado o ha citado? ¿Qué vamos a hacer con todos estos alimentos, ¿no? Con todos estos residuos? Pues los vamos a tener que meter en alguna parte, los vamos a tener que destruir. Y destruirlos supone un organismo que tiene que gestionar estos residuos, supone unos espacios destinados a estos residuos, supone una maquinaria. No desaparecen. Cuando tú los tiras de la basura, no desaparecen. Por lo tanto, valen y cuestan mucho. Y una vez explicado, pues, qué es lo que nos pasa y que es grande y que tenemos todos que reflexionar, quizás tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer nosotros para cambiar el rumbo, ¿no? Tenemos que ponernos en marcha, está claro. Si ahora preguntara, y no voy a esperar la respuesta porque vamos fatal de tiempo, pero si ahora yo preguntara a alguien de la calle, a vosotros mismos, ¿qué podemos hacer con los alimentos útiles que tiramos? La respuesta muy probablemente sería dárselos a las personas necesitadas, ¿cierto? Sí. Claro, decir, hacer así, aunque sea. Sí. La redistribución que llamamos. Sí, está bien. No es una solución, pero es una opción. Redistribuir los alimentos. Redistribuirlos a las personas necesitadas. Es un parche. No es una solución, está claro. Es un parche. Estas personas sin recursos van a comer lo que nosotros tiremos. Son ciudadanos de segunda que solo pueden optar a lo que nosotros no queremos. Es un parche, es una opción, pero me parece que hasta incluso es poco ético transmitir este mensaje. Si acaso la solución sería producir para las personas sin recursos, ¿no? Controlar la producción, saber qué producimos, cuánto producimos y para qué lo producimos. Por lo tanto, la solución
es adaptar la producción a aquello que exactamente necesitamos, reducir la producción, importar menos, revalorizar el alimento, tanto en valores, y tal como decía Fernando, que me ha gustado mucho porque me has ayudado a avanzar a dar la primera, o sea, a preparar el auditorio, pagar a las personas que producen su precio justo, ¿vale? Porque quizás pagando nos sensibilizamos. Y en este caso, en el Gran Recapte d'Aliments, que es una muy buena propuesta del Banco de Alimentos de Barcelona, está muy bien, la propuesta está muy bien estructurada, porque en el Gran Recapte compramos alimentos de primera para dárselos a las personas necesitadas. Y este es el mensaje. No vamos a darles lo que nos sobra, sino vamos a producir para este segmento de población necesitada. Bueno, ahora sí es el momento de que nosotros deberíamos mirar de aportar nuestro grano de arena a este problema global. Y quizás me puedes decir que, claro, yo cómo puedo acceder a las toneladas de calabazas que tiramos, cómo puedo frenar el tirar un tráiler de pan que se ha quedado sin cliente, cómo puedo frenar el tirar un palé entero de queso fresco, ¿no?, que está a punto de su consumo preferente. ¿Cómo puedo intercedir en estos macro operaciones? No tengo suficiente poder, no me incumbe a mí, no es una cuestión propia, es una cuestión de los gobiernos, es una cuestión del sistema. Yo no soy nadie, pero no eres tú, no soy yo que estoy tirando un 58% del despilfarro global. Quizás sí que podemos hacer algo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues empezando por el principio, de una manera muy sencilla, sin grandes cambios, simplemente reorganizando nuestro entorno. Y nuestro entorno es nuestra pequeña cocina doméstica. Es cómo hemos gestionado hasta hoy nuestra cocina y cómo la tenemos que organizar a partir de hoy si nos sensibilizamos con este problema. Pues no os voy a dar grandes soluciones porque todos son pasos, pequeños pasos. Reorganizar nuestro entorno. Simplemente se trata de dejar de llenar la nevera. Hasta hoy así estamos actuando. Antes teníamos una persona en casa que era nuestra madre, nuestra abuela, que se cuidaba exclusivamente de la gestión alimentaria familiar. Esta persona se ha incorporado al mundo laboral con pleno derecho y por tanto retornarla es imposible y no es adecuado. Por lo tanto, vamos a tener que mirar de organizar nuestra manera de cocinar en casa de manera más eficaz y efectiva. Por lo tanto, no vamos a dejar el plan de vamos a llenar la nevera para que así tenemos productos para ir cocinando cada día lo que nos apetece. Son 4 simples pasos, 4, que se basan en algo que yo os voy a contar a vosotros y vosotros ya lo sabéis, porque os dedicáis al mundo de la cocina, pero que la mayoría de la gente parece ser que no está aplicando, por lo tanto os voy a usar de altavoces. Y ya sé que me vais a decir, pero si esto ya lo sabemos, es igual, lo confirmamos. 4 pasos: planificar, comprar, cocinar y ensamblar. Y ya está. O sea, 4 pasos es planificar qué comeremos a lo largo de una semana, de 15 días, exactamente qué comeremos. Colgarlo en un sitio bien visible. Hacer la lista de la compra a partir de esta planificación. Tan sencillo como esto. Y cuando haces la lista de la compra, dejas de ser ambicioso y dices, pues si yo he planificado para 5 o 6 días, compro para 3 o 4, para la mitad, un poco más. Vas a hacer la compra siguiendo exactamente tu planificación. Pero
estás haciendo la compra y tú allí ves una oferta muy interesante y tienes tu lista de la compra y tú dices, oye, yo no, porque yo estoy súper... Esta es mi planificación, ¿vale? Yo me he hecho una planificación, pam, pam, exactamente qué es lo que voy a comer estos días, ¿vale? Y voy a hacer la lista, voy a hacer la compra y tú estás allí súper concentrado con tu lista de la compra, no quieres ver nada más y de golpe allí hay una oferta. ¿Qué hago? No, la lista de la compra. La lista de la compra. La oferta. La lista de la compra, la oferta. Bueno, pues te vas a la oferta, no pasa nada, lo sustituyes, no lo añades. Pero a lo mejor lo quieres añadir, pues añádelo, hijo, añádelo. Déjate ir, no pasa nada, un día es un día. Compras la oferta, pero inmediatamente ya estás pensando, cuando llegues a casa, que lo vas a separar, lo vas a envolver, lo vas a congelar o lo vas a organizar para que no lo tengas que tirar entero. Cuando llegas a casa, simplemente lo que haces es adelantar las cocciones. Adelantar cocciones para que así cuando el día que toque la cena, pues ya tengas bastante avanzado lo que vas a cenar o a comer y así no te va a dar pereza. Dices, bueno, pues esto es lo que hacemos en los restaurantes. Sí, esto es lo que hacemos en los restaurantes. Porque ahora nuestra casa se tiene que organizar como la cocina de un restaurante, como una cocina organizada, no compartidas, pero sí con el proceso de producción y de servicio. Producción y servicio, simplemente esto. Y ya está, yo venía a contaros simplemente a alertaros, a alarmaros, a incluiros en nuestra lucha, a daros 4 pautas y a reflexionar juntos. Aún así, cuando hemos hecho toda esta planificación, toda esta compra perfecta, toda esta cocción previa, todo el ensamblaje para poder comer platos deliciosos en 5 minutos servidos en mesa, ¿qué pasa? Pues que sí, hay restos. Es imposible no tener restos, es imposible que no nos queden... que no nos queden cosas. El problema es que nos queden en el plato. Tenemos siempre que servir en bandejas en casa para podernos servir lo que somos capaces de comer y transmitir a nuestro entorno que tirar lo que nos hemos puesto en el plato vuelve a ser una falta de respeto y es una falta de educación mayúscula. Lo que queda en la bandeja, ¿qué podemos hacer con ello? Pues lo podemos reaprovechar, claro que sí. Vosotros tenéis 1000 ideas para reaprovechar. Vosotros tenéis este privilegio porque tenéis esta formación. La mayoría de las personas no es así, ¿no? Tenemos que reaprovechar, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que este es el último paso, es la última opción. No vamos a cocinar para después reaprovechar, ¿verdad que no? Pues así tenemos que funcionar. Tenemos que reaprovechar lo que nos queda y para esto hay una fantástica guía o recetario que ha sacado Fundación Alicia, que después tiene su charla y a lo mejor también nos lo puede contar, que se llama Cuina de Profit, y seguro que encontraréis muchísimas publicaciones en las cuales os ayudan a tener ideas para reaprovechar o para guiar a vuestros amigos y familiares que tienen este problema. Aún así, sobre todo, vuelve a ser un parche el reaprovechamiento, déjamelo decir, en el despilfarro global es una pequeñísima parte y tenemos que intentar evitarlo al máximo, ¿Cómo podemos reaprovechar? Pues 1000 ideas, ¿no? Pero básicamente todo se basa en el reaprovechamiento. Los restos tienen salida pues en salteados, en rellenos, que os voy a contar, en amalgamas, en croquetas, hamburguesas, en ensaladas, en arroces, y sí, lo separamos en alimentos que más se tiran en casas y en general lo que estamos tirando más es pan. Por tanto, si tenéis que hacer alguna guía de reaprovechamiento, dar ideas para reaprovechar el pan,
la verdura y la fruta en este orden. Lo que más se tira en casa es fruta, verdura y pan. Por tanto, si queréis hacer una guía de reaprovechamiento, será muy bienvenida con estos alimentos que a nivel global es lo que más se está tirando. Pues básicamente yo os quería contar, como os decía, esta alarma social y deciros que nos tenemos que poner todos en marcha, que tenemos que conocer y que tenemos que actuar y que tenemos que cambiar la mirada. Y cuando vemos un comercio extremadamente abastecido, un banquete extremadamente sobredimensionadamente servido, un buffet exageradamente lleno, una nevera a rebosar, cambiemos un poco la mirada y pensemos qué va a pasar con todo lo que queda, más que con todo lo que nos ofrecen. Simplemente esto, cambiar la mirada y dar. Y como dice Tony, que me he olvidado y quería recordarlo, un gran cocinero ve en los restos una buena oportunidad, ¿no? Tendría que ser esto. Por lo tanto, muchísimas gracias por invitarme. No voy a despilfarrar el tiempo, es hora del desayuno. Yo he dividido la lucha contra... Bueno, hemos dividido la lucha del despilfarro alimentario en varias fases. Estamos en la fase de alerta, en la fase de alarma, en la fase de explicar, de informar que existe este problema y que nos acucia a todos. Por lo tanto, estamos en la fase de denuncia, después vendrá la concienciación, que es decir, que cada uno de nosotros vamos a concienciarnos de que tenemos algo que hacer para combatirlo. Después vendrá la fase de buscar las grandes soluciones y después vendrá la fase de aplicación de estas soluciones, ¿no? Que son la reducción, básicamente la reducción y la adaptación de producción a las necesidades reales. Como estamos en la fase de denuncia, pues yo 2 veces al año elaboro una cena cocinada íntegramente con alimentos que se iban a tirar a la basura. O sea, con alimentos, les llamamos recuperados. Son alimentos que estaban en el corredor de la muerte y nosotros los rescatamos, es decir, no vamos a buscarlos a la basura, cosa que hay algunos movimientos americanos sobre todo que sí que lo están haciendo, que buscan en la basura los alimentos que son útiles y cocinan con ellos. Nosotros no, nosotros los desviamos antes de que los tiren, pues los recibimos y cocinamos con estos alimentos. Y entonces cada vez que hago una cena de estas características se llaman gastro-recup, que son, como os digo, cenas denuncias y por lo tanto tienen un precio de denuncia, las cobro a 5 euros porque son alimentos que no tienen precio, pero para que la gente, todo el mundo pueda acceder a estas cenas y para que todo el mundo observe que son alimentos ricos, sabrosos, nutritivos y absolutamente válidos, y la mayoría de las veces, o siempre diríamos, que es imperceptible la diferencia entre uno que no se iba a tirar y el que se va a tirar, o sea, para que vean que en el plato es imposible, no prácticamente, es imposible distinguir uno u otro, pues las cobro muy, muy baratas estas cenas y no puedes elegir, me he perdido en el discurso. Bueno, en definitiva, que son estas cenas denuncias que les llamo gastro-recup, ¿no? Al mismo tiempo, ahora ya, como después de la denuncia, os voy a decir que, por ejemplo, en la última cena
recuperamos 150 kilos de alimentos y cenaron 100 personas. ¿Qué significa? Que claro, que es que me duran 4 días los alimentos recuperados, porque es muchos más kilos que personas, ¿eh? Y duran muchísimo, y continúo cocinando con ellos con total seguridad, garantía y tranquilidad, porque son alimentos muy útiles, porque me vienen, los proveedores son del campo, por lo tanto a veces incluso cocino con alimentos más ricos, más sabrosos que los que normalmente cocino de mis proveedores habituales, porque me vienen directos del campo y simplemente son productos que se tiran porque no tienen la forma, no tienen el color o no tienen la medida, como comentaba, pues comercializable, pero están riquísimos. También otro proveedor, me vienen los alimentos de Mercabarna y vuelve a ser el mismo discurso. A menudo siempre están riquísimos, porque Mercabarna, al ser mayorista, necesita distribuir los alimentos que tengan un tiempo de comercialización suficientemente amplio en los comercios minoristas. Por lo tanto, son alimentos fantásticos, pero que ya no pueden comercializar. Y después de las tiendas del barrio, supermercados con protocolos muy estrictos que garanticen al cliente frescura y por lo tanto retiran alimentos mucho antes de su vencimiento. Su compromiso con el cliente es mostrar una tienda absolutamente fresca y viva, y por lo tanto aquellos alimentos pues que tienen un toque tal, pues son retirados rápidamente. Y nada, son alimentos fantásticos, y que es lo que os decía, que yo en cada edición de Gasto Recup salgo más enfadada. O sea, que realmente es dantesco e indigna, y te preocupa, y te vas adheriendo a la lucha contra el despilfarro alimentario. Yo os había prometido que no quería despilfarrar más tiempo, ¿no? Gracias.